¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a una nueva edición de nuestra entrevista, de nuestros programas como Late Inmobiliario. Y hoy día tenemos un entrevistado de lujo, José Luis Jiménez Orellana, quien es de profesión administrador de empresas, tiene diplomados en negocios internacionales. Él, a través de su conocimiento, ha ido formando a diferentes personas e intermediadores en negocios nacionales e internacionales con más de 15 años de experiencia. José Luis, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Pero don Salvador, pero qué es placer más grande poder compartir esta pantalla con usted. Que me haya invitado a su programa, encuentro que estoy ya en un escalón distinto. ¿Qué quiere que le diga? Muy, muy, muy contento de estar aquí en su programa nuevamente. Muchas gracias, José Luis. Para nosotros también es un honor. Hoy día, para todos los que nos están viendo, vamos a ver hoy día la intermediación de propiedades seminuevas. Aquí nos va a ir explicando el concepto, porque la intención siempre es entregar conocimiento para profesionalizar la industria inmobiliaria. José Luis, partiendo, ¿qué se considera una propiedad seminueva? En vez, por decir, en vez, propiedad nueva, propiedad seminueva, propiedad usada. ¿Y cuál es este concepto que ustedes utilizan? Sí, mira, Salvador, creo que vamos a empezar esta entrevista por dar una pequeña introducción. Hoy día el mercado está muy en constante movimiento. No sé si te has dado cuenta que en los últimos meses ha habido un pequeño repunte en la baja de las tasas de interés, ha habido movimiento en algunos proyectos y ya han habido algunas entrevistas a muchos fundadores de inmobiliarias donde el mercado de los últimos 4 años anteriores había sido casi una depresión inmobiliaria. Entonces había mucha cantidad de oferta inmobiliaria porque había sobrestock, justamente porque había la baja de la demanda, había sido insostenible ya estos últimos 4 años. Entonces, eso permitió que la velocidad de los proyectos y de la oferta inmobiliaria hoy día se haya acercado justamente a la punta de la lanza, haciendo match con la baja de los intereses y esto ha producido justamente una explosión hoy día de, de más movimiento en el ecosistema inmobiliario, en el mercado. Ya los corredores, los agentes inmobiliarios están con más dinamismo, están llegando nuevas solicitudes, nuevos requerimientos, y eso ha abierto una posibilidad justamente a una línea nueva de productos que hace 5 años atrás, 6 años atrás, no conocíamos, que es el producto seminuevo. ¿Cuál es la diferencia con el producto usado? El producto usado que comúnmente nosotros conocíamos en el corretaje es la vivienda que ya tiene sus 30, 40 años, que ha pasado de generación en generación, ha sido justamente, como usted bien lo sabe, que más explicar, son herencias inmobiliarias que muchas veces los patrimonios son familiares. Entonces, ahí tenemos propiedades usadas. Propiedades seminuevas es un concepto prácticamente nuevo que no lleva más de 2 años, 3 años en el mercado y que justamente son unidades que tienen la distancia y el tiempo de proyectos inmobiliarios que comenzaron hace 4 años, 5 años en construcción y que hoy día en algunos casos llevan 2 años de entregada e incluso hasta 13 años de entrega de ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que en etapa preconstructiva, y a quienes me conocen y saben de las charlas que han participado conmigo, siempre yo les explico que existen etapas en inversión inmobiliaria, en construcción, en proyectos inmobiliarios que comienzan con una etapa privada, después pasa a blanco, a verde, finalmente la entrega inmediata. Pero justamente el eslabón que comienza en etapa privada es donde yo justamente hinco el diente. ¿Por qué hinco el diente ahí? Porque ahí tienen acceso solamente los accionistas o crowdfunding de personas que llegan a ese proyecto inmobiliario con bajos costos de inversión. Entonces, ¿qué se produce ahí? Los proyectos que se generaron hace 6 años atrás, 8 años atrás, en esta etapa, hoy día ya están entregados y han pasado en algunos casos 3, 4 años, hasta 5 años, que es lo que comúnmente hace un inversionista y vende esa propiedad. Ahora, Entonces, en ese sentido, usted plantea, ¿cierto?, este nuevo concepto que es más contemporáneo. Entonces usted habla de los inmuebles que están recepcionados hace 2 años a 13 años, un concepto que la industria o usted estaría creando, ¿cierto?, como semi-nuevo, ¿correcto? exactamente. Entonces, el seminuevo, ¿por qué? Y voy a terminar con esto para que me puedas consultar.
Entonces, ¿qué se produce ahí? Que la venta es a más bajo costo. ¿En qué La sentido? ven- ¿En qué sentido? Porque resulta que el inversionista que invirtió en etapa privada compró muy bajo costo, por lo tanto vende a más bajo costo para poder saldar la unidad. La unidad ya está prácticamente saneada. Entonces, como tuvo una poca inversión, ejemplo, podría haber costado 800 UF esa unidad y hoy día se está vendiendo esa unidad en 1200, 1300 unidades de fomento. Entiendo, entiendo. José Luis Jiménez. ¿Y cuáles son las ventajas de invertir en estas propiedades que se han denominado seminuevas? ¿Por qué una persona diría, bueno, mira, ¿sabes qué? Aquí yo podría invertir en blanco, invertir en verde, en entrega inmediata o una propiedad de 30 años? Pero ¿cuál es la diferencia de ese tipo de inversión con esto que se ha denominado propiedades seminuevas? Bueno, un poco de lo que estábamos conversando anteriormente, mi querido Salvador. El precio es más accesible, punto uno. La ubicación está consolidada, porque estos proyectos fueron generalmente proyectados para que, vamos a hacer un caso práctico, en Santiago, en las estaciones de metro se construyeron este tipo de proyectos. Entonces están ubicadas consolidadamente, estratégicamente, en lugares donde la rentabilidad fuera inmediata y que tuviera Entiendo. menos y que tuviera menos tiempo de espera justamente en los plazos de entrega. Por eso que los proyectos en algunos casos duraban 24 meses desde el plazo que se empezaba a construir hasta que terminaba. No eran plazos Claro, de 36 meses o 48 meses. claro, como usted estaba señalando, digamos, son diferentes proyectos, diferentes comunas, diferentes líneas de metro, ante lo cual cada uno de estos inmuebles tiene características independientes. ¿O usted cree que algunos de estos se asocian y todas tienen algún tipo de característica que las une? A ver, desde el punto de vista de la plusvalía y rentabilidad somos homogéneas. Desde el punto de la ubicación son distintas, pero el precio siempre es muy asequible. Entonces ahí también hay un punto importante que destacar. O sea, la única diferencia acá que podríamos encontrar es en la ubicación, pero la ubicación está consolidada generalmente, estratégicamente, como hablábamos antes, dentro de la ubicación de un plano donde esté asequible a líneas de conexión de construcción viales, de construcciones de zonas de district center, de que estén cercanas al metro, de que tengan bancos, que tengan colegios, universidades. Entonces, eso lo hace homogéneas desde el punto de vista de la estructura. Entiendo. Y ahora, ¿hay diferencia en la rentabilidad, es decir, en lo que yo obtengo anualmente en base al dinero que yo invertí en este activo entre una propiedad nueva o seminueva o usada? ¿Cuál es la rentabilidad de este tipo de inversiones y por qué se diferencia de las otras? Ya, mira, es una pregunta muy buena la que tú me acabas de hacer, por lo siguiente. Nosotros sabemos que la estructura de la rentabilidad y la plusvalía, mucha gente que no conoce el concepto puede pensar que es igual o similar. Andan muy cercanos, son muy distintas, pero tienen algo que las acerca a ser muy homogéneas. ¿Qué es lo siguiente? La plusvalía podemos entender de que se genera a través de la valorización del metro cuadrado. En Santiago de Chile, el valor del metro cuadrado de terreno cada día es más caro. Eso hace proyectar, obviamente, que el valor de la propiedad que yo estoy invirtiendo siempre va increciendo, o sea, siempre se va a apreciar y no depreciar. Desde el punto de vista de la rentabilidad en los últimos 4 años bajó ostensiblemente en Santiago indistintamente inversamente proporcional a la plusvalía. ¿Por qué? Veníamos de una proyección de un 6,5 promedio y bajamos a un 5,6. Y hoy día está a un 4,5 volviendo a retomar la curva ascendente. Y en promedio anual, la rentabilidad que tiene que ver con la renta, que estamos hablando netamente por el valor del arriendo, hoy día está entre un 4,5 y un 5,5 en plano Santiago Centro. Que Santiago Centro vuelve hoy día, según TINSA, a retomar lo que hace 7 años atrás había perdido, que es justamente la valorización de nuevo de vivir en Santiago, de vivir la conectividad, la gente está volviendo al centro y eso hace justamente que lo que están analizando justamente esta organización como TINSA, una empresa muy prestigiosa que usted también la conoce,
ha dicho y ha valorizado que la proyección para los nuevos proyectos va a ir creciendo. Entonces, ¿qué rentabilidad es la que puedo esperar en propiedades seminuevas? Justamente van a ir desde un 5,6% hasta un 6% por lo menos en los próximos 2 años. Esto es muy interesante lo que estamos viendo con José Luis Jiménez Orellana de los departamentos, unidades, inmuebles, bienes raíces, heredades, predios o inmuebles que son seminuevos. Y le quiero contar, José Luis, nosotros prontamente vamos a partir una nueva experiencia inmobiliaria a través de nuestros cursos de capacitación. En cursosinmobiliarios.cl tenemos la 10ª versión ya que va a partir el día 17 de marzo para que todos quienes hoy día quieren reservar su cupo lo pueden realizar ingresando a cursosinmobiliarios.cl y podrán realizar el pago de su matrícula y su inscripción hasta en 12 cuotas precio contado con tarjeta de crédito. José Luis, dicho esto, dígame usted, ¿por qué o cómo se obtiene financiamiento de estas unidades? Por ejemplo, una persona normal, como usted, como yo, que quiere comprar, primero que todo, un inmueble seminuevo, que usted lo ha definido como aquellas unidades que tienen entre 2 a 13 años desde su recepción definitiva. ¿Es más fácil o más complicado realizar financiamiento con la banca, con las mutuarias, con la caja de compensación y con otras instituciones que otorgan este tipo de créditos? Mira, otra de las ventajas grandes que tú acabas de mencionar, Salvador, es justamente que como ya es una propiedad seminueva que está construida, que está bien ubicada, ¿cierto? Que hablamos justamente de la rentabilidad y de la plusvalía que ya tenía, para los bancos y para las mutuarias, esto justamente es el tipo de producto que ellos buscan. ¿Por qué? Porque es de mucho más fácil acceso poder levantar un crédito hipotecario a través justamente del valor de metro cuadrado a donde se encuentran ubicadas. En comparación con un proyecto que está en blanco y en verde, que está recién en etapa de construcción, que comúnmente no se sabe a ciencia cierta, en tiempo real, cuál va a ser la demanda del proyecto hasta que ya se encuentra entregado. Pero este ya está entregado y ya tiene condiciones de 5 años, de 10 años, de 8 años de evolución de demanda y de rentabilidad. Entiendo. En ese sentido, José Luis, ¿usted qué es lo que recomienda cuando una persona va a pedir un crédito hipotecario, toca la puerta, ¿cierto?, de la institución? ¿Usted recomienda una tasa fija, una tasa variable? ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que está viendo hoy día de acuerdo a cómo se va desencadenando la realidad del presente en el mercado inmobiliario? Mira, justamente que esa pregunta hoy día es importantísima. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una valoración y un estudio financiero para poder hoy día determinar cuál es la mejor tasa. Si nos vamos hace 2 años o 3 años atrás, perdón, estábamos en etapa de pandemia y post pandemia, ¿cierto? Donde teníamos justamente una tasa que se nos fue por las nubes, ¿cierto? No había mucho problema de acceso a crédito por el tema que todos sabemos de lo que ocurrió financieramente en los bancos. Entonces hubieron muchas restricciones. Por lo tanto, si yo tenía antes de la pandemia una tasa variable, a mí me afectó mucho, ¿cierto? Me afectó mucho porque mis créditos, obviamente, que subieron. Aquí mira, la única gente que ganó hace 3 años atrás o 4 años atrás con el tema de la subida de las tasas fue la gente que tenía los depósitos a plazo, que, que obviamente que ahí ganaron dinero con sus fondos. Claro, Pero la gente, cuando sube la inflación, digamos, eso es lo importante de la asesoría permanente, de ir estudiando, capacitarse, tener su equipo maestro, porque en definitiva, tanto desde el punto de vista de los tributos, con el punto de vista de cuánto me cuesta a mí obtener el dinero a través de la tasa de interés, de la inflación, digamos, muchas personas fueron cambiando digamos, de diferentes instrumentos en base a la inflación. Por lo tanto, efectivamente, aquellas exacto, personas que cambiaron a este tipo de productos como los que usted señala, los depósitos a plazo, porque ahí usted obtiene una rentabilidad sobre la inflación, o sea, tiene la inflación más un exactamente. X cierto por ciento, ante lo cual pensar que en los últimos 4 años hemos tenido sobre un 35% de inflación ya es un indicativo. Por lo tanto, el tema de mantener el dinero estancado o no tener el conocimiento suficiente también puede perjudicar. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la plusvalía, en el aumento de valor
de una propiedad nueva versus una propiedad seminueva y mientras una propiedad usada? Bueno, justamente tiene que ver con las otras preguntas que tú me mencionaste atrás y que la plusvalía obviamente se calcula por el valor del metro cuadrado de la comuna donde se encuentra establecida, ¿ya? Y la demanda por arriendo y la valorización de la infraestructura de la zona urbana en la cual se encuentra ubicado el proyecto. Eso quiere decir de que el valor de metro cuadrado es muy distinto a Quinta Normal, que es Mira, Quinta Normal a nivel nacional hoy día es la comuna que tiene mayor rentabilidad a nivel país. Pero cualquiera podría decir, pero ¿qué pasa con Providencia, Las Condes, Barnechea, La Cisterna? O sea, perdón, con Barnechea, Vitacura, Las Condes. Ese tipo de ejemplos de inversionistas está mal perfilado, porque el valor del suelo ahí es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el valor de metro cuadrado se encarezca ostensiblemente. En zonas que son periféricas como las que estamos hablando, que se encuentran incluso ya dentro del radio de Santiago Centro, se encuentra Quinta Normal que va a albergar por lo menos 4 o 5 estaciones de metro. Eso hace que justamente la rentabilidad del valor de ese terreno sea mucho más apreciado que un valor de una comuna, por ejemplo, como Las Condes, que estamos viendo, que es sumamente cara. Entonces, eso hace que Claramente, el como tú valor del dices, arriendo es mucho más caro y que el valor del arriendo en esta otra comuna sea más barato. correcto. Ahora, mira, José Luis, ¿qué pasa si se acaba la internet? El ladrillo siempre va a ser el ladrillo. ¿Ah? Podemos señalar 80 fórmulas o acciones positivas o características que tiene una inversión en bienes raíces por múltiples razones. Y hoy día lo que es importante es el conocimiento a través de la técnica. Me explico. Vemos en redes sociales, vemos en diferentes canales de difusión o plataformas mucha información. Aquí cada una de las personas que nos están viendo pueden transformarse o ya son en inversionistas, ante lo cual lo importante es que dentro de su equipo maestro puedan tener personas que estén altamente capacitadas, siempre trabajar con un abogado experto inmobiliario, con un corredor que se haya capacitado y que esté en capacitación constante porque la normativa, la reglamentación, la inteligencia artificial, el marketing digital va en continuo cambio, en una constante modificación, digamos, de su estructura, ante lo cual, perdón, eso es muy, muy relevante. Y también pertenecer a una gran comunidad, pertenecer a una asociación gremial, por ejemplo, CEPEVAL, como ACOP, como COPROCH, o a una comunidad de corredores de propiedades como globalbrokers.cl, en donde los corredores podrán publicar, republicar, hacer canje, hacer match inmobiliario y también capacitarse. José Luis, hoy día las personas que nos están mirando, ¿tú les recomendarías capacitarse o existe algún lugar donde puedan ellas capacitarse sobre este tipo de inversión? Mira, esa es una gran pregunta, Salvador. Eh, yo no quiero desmerecer al corredor de hace 20 años atrás, 30 años atrás, que él pensaba que con vendiéndole la propiedad al vecino, arrendándosela al cuñado, ya era un corredor de propiedades. Hoy día la exigencia y la demanda y el constante movimiento del mercado financiero te hace exigencias que son plausibles. Tú como abogado eh, lo vives a diario. Supuestamente hay montones de requerimientos y demandas de letras chicas que hoy día existen para vender una propiedad. Lo que hablábamos al principio, los patrimonios heredables que tienen las familias, eh, antes comúnmente no se entendían. Y llegaban y el que mejor veía la posibilidad de hacer el negocio con esa propiedad, llegaba y la vendía, sin poder tomarlos en conocimiento al resto de lo que estaban involucrados. Hoy día las exigencias legales, financieras, de saber cómo medir y rentabilizar y ganar con un valor de patrimonio es altamente exigente. O sea, no es tomar el valor de la propiedad y llegar y publicar y vender. Acá existe un estudio. Lo que yo, por ejemplo, como agente inmobiliario, con nuestra agencia inmobiliaria que es Business Realty Group, que ya llevamos
6 años en el mercado y nos hemos ganado un prestigio. Y como José Luis Jiménez Orellana, asesor de inversiones internacionales, que he hecho labores aquí y en el extranjero como relator y como educador de alfabetización y educación financiera, me he encontrado con un montón eh, de exigencias para nosotros también como persona y como agencia, que son justamente saber cómo poder guiar en cada caso a cada cliente. Es cada un mundo distinto. ¿Por qué? Claro, nosotros tenemos los conceptos, las herramientas, las fórmulas, las ecuaciones para poder demostrar fehacientemente y objetivamente cuál es el rendimiento de una propiedad. Pero existen eh, mucho más información que debemos manejar. Entonces, una Usted cosa está es en un atender a un estudio cliente. constante y permanente, ¿no? Yo aquí tengo Exacto, arrendamiento preurbano, estoy viendo, hay libros buenos, libros más o menos, aquí tengo mi tratado de tasación, y uno tiene que estar estudiando permanentemente exactamente, en cursos, en exacto, diplomados, en libros, a exacto, través del canal de YouTube. exacto, Entonces, ¿dónde exacto. recomienda usted, José Luis? Estudiar. Bueno, usted quiere estudiar corretaje, CEPEVAL, Organización de Corredores de Propiedades, Salvador Manluf, para mí hoy día no es por nada, no es pero son las líderes hoy día en el mercado con Coproch. O sea, de ahí y de ahí para abajo creo que tenemos una estructura ya de organizaciones bien reconocidas, pero creo que Estoy de acuerdo. Es en importante, las José Luis, líderes, que insistir, ¿ah? Esto, digamos, es una frase muy antigua que muchas personas reconocidas la toman. No importa dónde estudie en forma permanente. Usted va a trabajar con el patrimonio más importante. José Luis, un detallito. Tú hablabas que estás trabajando hace 6 años aquí en esta última compañía, que tú las tienes formalizadas. sí, claro, por supuesto. Es ¿Qué una agencia activos inmobiliaria. ¿Qué activos estás intermediando o has intermediado en el extranjero y en qué país? Hemos intermediado en Miami. E incluso hoy día estamos haciendo más que la agencia, estamos formando, vamos a empezar a formar, y esto es una primicia que te estoy contando, Salvador, a través de ProChile y con otra organización que es gubernamental privada, eh, estamos viendo la posibilidad de hacer justamente un clúster de organización de un ecosistema para todos los latinos que se encuentran en Miami y en Nueva York. Entiendo. Vamos a Ahora, tratar de... ProChile, yo entiendo que ProChile, ¿cierto? Es una agencia que está dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene por objeto, ¿cierto?, promover todo lo que es la parte comercial de Chile en el extranjero y en muchos de los estados con los cuales tenemos relaciones diplomáticas o embajadas, tenemos, ¿cierto?, agencias de ProChile o encargados de estos a efectos de poder hacer este enlace que el gobierno. Esto es muy importante porque el Estado, lo público siempre tiene que ir de la mano a lo privado y hay que entender de que no tiene que ser una pugna, sino que este es un gran ejemplo pro Chile de una complementación. Sí, sí. Entonces, gracias a eso, gracias al desarrollo y la estrategia y el trabajo que se ha realizado con anterioridad, es que ProChile vio muy interesante el estudio de mercado que nosotros realizamos para poder presentar este proyecto afuera. Y es Excelente. justamente llevar al inversionista que quiere, que ya ha tomado, como él se llama, el gustito de invertir acá en Chile, de llevarlo justamente a otras localidades para poder seguir escalando y hacer sustentables sus inversiones. Efectivamente. Ahora, José Luis, en el caso que quieran ubicarte, ¿cuáles son tus redes sociales, tu plataforma, tu página web, tu correo electrónico? ¿Dónde te ubicamos, José Luis? Bueno, usted como sabe, me conoce como SEO Jiménez dentro de las plataformas de Instagram, de Facebook, como gestor, asesor, coach de alfabetización y gestión financiera y obviamente, de emprendimiento, porque primero que nada, justamente hacemos los coaches de emprendimiento y de alfabetización y gestión financiera y comercial. Muy Después bien. de eso tengo mi página, perdona, mi página es www.joseluisjimenez.cl. Perfecto. Arroba SEO Jiménez en redes sociales y la página web es joseluisjiménez.cl. José Luis, ¿tienen Sí, canal de y el YouTube? link sí, José Luis Jiménez. Canal de YouTube, qué importante, nos están viendo acá a través de diferentes Sí, plataformas, incluyendo nuestro canal de YouTube. ¿Alguna reflexión final, José Luis, en esta interesante conversación? Así es el tiempo, como se nos pasa. sí, y agradezco, de verdad agradezco, Salvador, porque fue muy entretenida, muy dinámica la conversación, más que una entrevista, una conversación.
de cómo está la situación actual del mercado inmobiliario, pero una reflexión cortita. Creo que estamos en el mejor pie hoy día para poder empezar a invertir. Las tasas y la oferta inmobiliaria hicieron match, lo que esperábamos hace 4 años atrás, hoy día empezaron a hacer match y están justamente bajando las tasas de crédito de interés. hipotecario y obviamente están levantándose muchas ofertas inmobiliarias en productos seminuevos que tiene un alto rendimiento. Búsqueme en las redes sociales, lo puedo asesorar 10, 15 minutos gratuitos, te lo doy firmado, Salvador, a todos los que nos están escuchando, para quienes se interesen en este producto. Y al mismo tiempo, un aviso también, empiezo con mis clases de mis seminarios ahora en marzo, si Dios quiere, donde vamos a transitar los conocimientos de la alfabetización, administración financiera e innovación inmobiliaria. Así que los que se quieran inscribir, me pueden escribir a mi correo o me pueden ubicar en las plataformas de redes sociales. Estoy también en Perfecto. LinkedIn como José Luis Jiménez Orellana. Excelente, José Luis. Es muy importante para quienes nos están viendo que sigan a José Luis Jiménez en las diferentes plataformas, como también ustedes nos siguen a nosotros como abogado Salvador Macluf. José Luis, para mí es un placer tenerte acá. La intención de Muchas esto gracias. es una conversación, en definitiva, que podamos entre todos hacer una mejor comunidad, tener mucho cuidado con todo lo que son las estafas estivales, tener cuidado con todo el tema de buscar una persona que lo pueda capacitar de buena forma, que le dé confianza, que tenga una buena huella digital, recomendaciones, autoridad y trayectoria. Es muy importante, porque aquí, José Luis, el tema es que uno es muy fácil reproducir lo que dice el diario, pero es más difícil crear o investigar o analizar contenido para poder entregarlo. ¿Estás de acuerdo, José Luis? Sí, está muy de acuerdo. Muy, muy de acuerdo, porque si yo no tengo contenido, no tengo conceptos, no tengo herramientas, fórmulas y ecuaciones, muy difícilmente voy a poder entender el ecosistema financiero y legal de cómo se desarrollan los bienes raíces en Chile. Excelente. Estoy muy contento de haberte tenido aquí el día de hoy. Que si te gustó el video, Igualmente, suscríbete, amigo. compártelo, suscríbete a nuestros canales de YouTube y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que tengamos una extraordinaria jornada. Un gusto haber saludado a todos ustedes. Nos veremos muy pronto.